Buenos días, estimable audiencia. Como siempre, es un gusto saludarlos. En esta ocasión tenemos el honor de contar con una distinguida invitada y además aprovecho para saludar también a mi carnal, igual, José Guadalupe Robledo. Jorge Arturo Estrada García, mi carnalito. ¿Cómo estás, Candelaria? Hoy tenemos a Candelaria, a María Candelaria Valdés Silva. Un personaje para mí que lo conozco desde hace muchos años. Me da mucho gusto que estés aquí, Candelaria, que hayas aceptado, pero además una gente de la cultura de esfuerzo que hoy es, y te envidio, de la buena, doctora en historia, 6 libros y un montón de artículos y ensayos en otros libros, pero sobre todo dedicada a la educación. Y ahora pues a la historia también. Candelaria estudió, su primer estudio fue en la normal básica, primaria, lo que llamamos nosotros primaria, luego normal superior con especialidad en psicología educativa, luego la maestría en ciencias sociales con especialidad en educación y luego el doctorado en historia. Y bueno, 2 de sus libros, le preguntábamos aquí, por cierto, déjenme darles un chisme. Si ustedes ven, aquí atrás cambió el escenario. Ella es Coatlicue, la diosa madre de los mexicas. Yo sigo diciendo los mexicas. Alguien dice mexicas. Y está aquí porque cuando invito a Candelaria Valdés Silva a venir, esa es ella, se las voy a dibujar como es. Me dice, hombre, qué bueno, sí voy, para que ya termines con tu club de Toby, porque hasta la fecha habían venido puros varones. Entonces, yo dije, bueno, pues con esa cuestión voy a traer a Coatlicue, ahí está, la diosa madre azteca, y que le damos la bienvenida a Candelaria. Candelaria, la primera pregunta. Bueno, primero, dinos, ¿sí es correcto 6 libros o 5? Sí, así es. Buenos días, primero, es un honor estar con ustedes, es un gusto, disfrute, platicar, conversar, opinar con 2 especialistas, periodistas que yo considero entre los mejores. Gracias. En Coahuila. ¿Qué te tomas aparte del café? Café. Okay. Y bueno, efectivamente, me topo aquí con mi carnal Robledo, y sí le digo que parece el club de Toby. Este es el 17º programa y no había habido ninguna mujer. De 7 no. Invitada. No. Por lo tanto, sí me hizo pensar mucho en esto de la voz de las mujeres. Sí, porque, bueno, soy historiadora, algo conozco, digamos, de historia de las mujeres, y resulta que desde milenios, no de siglos, desde milenios se ha silenciado la voz de la mujer, al menos en la esfera pública, en términos de opinión. Y miren, les voy a comentar y les voy a platicar de un hallazgo de estos últimos tiempos en que estoy disfrutando la jubilación. Y por supuesto que como jubilados cada quien asume pues las tareas que más le gustan. Claro. Algunos dicen que la docencia, otros disfrutamos la jubilación de otro modo, y en este sentido, este tiempo, digamos, como de ocio, tengo muy poco jubilada, descubro a una nueva historiadora. Es decir, no había leído pues sus productos de investigación en historia. Es súper recomendable, es una celebridad en Europa ahorita, está de moda. Ella es especialista en Roma clásica, yo sé que a ti te encanta ese tema. Es especialista, tiene 40 años en Cambridge, como docente de historia de griegos y romanos, la historia clásica, pero no se queda ahí. Ella, a partir de esos estudios, saca hilos que nos llevan hacia el presente también. Entonces ella señala en una conferencia, cuando le otorgaron
el honoris causa en Madrid, en la Universidad Carlos III, que es la máxima distinción de esta universidad, y es británica, y trabaja en Londres, en Cambridge. Y ella dice que en la cultura occidental, y a partir de las primeras evidencias escritas, pues está la Odisea. Y señala, y así inicia su conversación, como la Odisea, pues sabemos que trata de toda esta aventura del Ulises y la guerra de Troya y el regreso de algunos de los combatientes a sus hogares, pero después de muchos años. Sí. En todo caso, Odiseo o Ulises es lo mismo, es el mismo personaje, regresa después de 20 años. Se tardaron un rato en su viaje. 10 años duró la guerra de Troya y 10 años para regresar a su palacio. Bueno, su esposa era Penélope. La conocemos más por aquello de que tejía. Deshacía de noche lo que tejía de día. Para no casarse con alguien, ¿no? Para no casarse, exactamente, porque era súper codiciada, tenía muchos pretendientes. ¿Era princesa o reina? Era reina, y en ese sentido, antes los matrimonios eran por alianzas, pues era codiciada en ese sentido. Entonces, después de 20 años y de tener tantos pretendientes, no había aceptado a ninguno. Ella reinaba en el palacio. Bien, esta historia en la Odisea, y así empieza, también es la historia de su hijo, de Telémaco. Y Telémaco, pues, creció en la ausencia de su padre. Entonces también la historia de este niño, cómo crece, cómo madura. Y la anécdota es, en este poema homérico, que un día Penélope baja de sus aposentos y baja al salón principal. Estaban algunos de sus pretendientes insistentes, y también había un bardo, y el bardo estaba cantando, como se hacía antes, todas las tragedias de los combatientes y por qué no regresaban a sus hogares. Y entonces Penélope, en otras palabras, pues, no me gusta, por favor cante algo más alegre, o canta algo más alegre. Entonces se para el hijo, Telémaco, y le dice: madre mía, regresa a tus aposentos y ocúpate de tu tarea, que es la rueca y el telar, y ordena a tus esclavas que hagan lo suyo, porque aquí la palabra la tengo yo, la voz la tengo yo, y todos, porque en este palacio yo soy el que tengo el poder. Entonces dice ella que esa es la primera evidencia escrita de lo que se desarrolló por muchos milenios, en que la voz de la mujer fue secuestrada. Es decir, podía, obviamente en el recinto doméstico a donde la mandaban, tener voz, pero no en la esfera pública. Hay algunas excepciones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y prácticamente, bueno, ahí es el recorrido, como ya a partir de la Ilustración, de la Revolución Francesa, bueno, se desarrolla un poco más esta presencia y esta voz de las mujeres. Pero el hilo conductor es la voz de las mujeres. Y ella platica en este recorrido cómo las mujeres muchas veces hemos adoptado las conductas o la voz masculina para que nos escuchen. Y por ejemplo, y lo señalo, hay otros, pero este ejemplo creo que todos vamos a ubicar, como Margaret Thatcher, tuvo que tomar un curso de dicción, su voz era un tanto chillona, tuvo que tomar un curso de dicción para tener esa voz sonora, masculina, la que está vinculada y asociada simbólicamente a esta autoridad masculina. Pero lo que no dices, Candelaria, es que la guerra de Troya se hizo por una mujer. Así es, por Helena. Ese es uno. Y otra cosa,
Hace 12,000 años ustedes gobernaban el mundo, en el matriarcado. Esto lo señala Mary Bird, que es la historiadora británica, simpaticísima, es ya una abuela sesentona, y es una celebridad porque dicen que todo lo que toca lo convierte en oro. El oro, Midas. Y la vía que ella ha adoptado dice, ¿de qué nos sirve tener 1000 gigas de una investigación para solamente comentarla, o discutirla, debatirla entre pares? Dice, no se vale. La historia es de todos. Entonces convirtamos esos 1000 gigas en otra cosa, y entonces la BBC tiene varios documentales a partir de sus estudios, y esos documentales que si nos están viendo y si les interesa los pueden revisar, ver, escuchar en YouTube, sobre cómo vivían los romanos, quién era Calígula. Entonces su Calígula es muy diferente a lo que nos han dicho, Pompeya también, y ahora últimamente ella ha tomado esta línea de investigación, sin dejar la otra, sobre las mujeres, con todo lo que está sucediendo con los movimientos de mujeres, y últimamente, y ojalá pueda obtenerlo, escribió un libro sobre mujeres y poder. Pero sus artículos pues circulan en Facebook, en El País, en El Cultural, lo pueden revisar, esta conversación de ella en Madrid la pueden revisar también en la revista Letras Libres, y entonces ella es una historiadora que convive mucho con los medios de comunicación, la siguen muchísimo, todo lo que dice ella pues es muy atractivo, porque está bien fundado a partir de sus investigaciones, porque relaciona mucho con lo que sucede en el presente. Entonces, imagínate estos estudios de ella en 40 años sobre la Roma clásica, y cómo de ahí saca estos hilos para entender, y dice, hay que entender lo que está sucediendo. Entonces la historia efectivamente es una actividad, o la historiografía, o la historia es una actividad que nos ayuda mucho a la comprensión, a la explicación, no solo de los hechos del pasado, sino también lo que sucede en el presente. Y entonces, a partir de este comentario de ella sobre, esta exposición sobre las mujeres y cómo tuvieron que adoptar conductas masculinas para que se escuchara en la esfera pública, yo lo relacioné inmediatamente en el debate. Entonces, creo yo, y por lo menos el debate que yo vi, como Margarita, frente a 4 contendientes varones, tuvo que impostar la voz, para mi gusto, en forma exagerada. ¿Sí? Pero es estrategia. Estaba como muy nerviosa, además. Además estaba bastante nerviosa. Ella no habla con la voz temblorosa con la que estaba participando en el debate. Así es, no era la Margarita que siempre y que ha sido diputada y que exactamente, pública durante años. Así la escuchamos. Pero en este caso, y frente a 4 contendientes varones, ¿cómo impostó la voz? Para ella o sus asesores, pues fue una estrategia, ¿sí? Para estar en condiciones de igualdad. Y eso tiene que ver con todo esto, con la voz de las mujeres. A mí me llamó la atención, y me llamó la atención que estuviera nerviosa, porque se necesita tener mucha valentía para defender un presidente como Felipe Calderón. Y ella lo defiende. Entonces, estaba nerviosa por otra cosa, porque ya con defender a Felipe Calderón, la verdad, era una gran mujer, porque es indefendible Felipe Calderón. Sí, nunca en muchos casos. Y no es posible que se desligue, digamos. Claro. Se veía mal, además. Entonces, pues, carga con ese lastre, ¿no? Y bueno, los ciudadanos... que ella fue la que dijo lastre. Un lastre. Entonces, los ciudadanos, pues, obviamente... revisamos esas cosas. Entonces, pues la historia, aparte de comprensión de los hechos históricos del pasado,
la historia también es memoria. Ahorita que tú sacaste esto, Candelaria, de la historia, de cómo, del debate y de la historia, las dos cosas juntas, yo te quisiera preguntar una cosa. Tú eres una gente con mucha calidad, autoridad para hablar de educación. Y yo te voy a preguntar, ¿qué es la educación? Para este momento preciso que vive este país, con todos los problemas, tú eres una mujer informada, con todos los problemas que tú hayas jerarquizado, ¿qué representa para este momento la educación? Mira, la educación está en el centro de la vida misma. Y por tanto, en un país, pues todos de una u otra forma estamos vinculados a ella. Es decir, no solo todos los estudiantes, alumnos que hacen su trayectoria escolarizada en las instituciones, pero estos alumnos tienen padres o hermanos, parientes, compadres, que también, en el mejor de los casos, pasaron por el sistema educativo, pero también están miles y miles que no han podido acceder al sistema educativo. Entonces, de una u otra forma, la escuela nos interesa a todos. Y tradicionalmente, y me voy a referir específicamente a una época histórica que es la Restauración Republicana, cuando toma forma el sistema de educación público en nuestro país, desde los principios de laicidad, de gratuidad y de obligatoriedad. Estamos hablando de Juárez. Estamos hablando de la Restauración Republicana después de 10 años de guerras continuas, la guerra civil, la intervención francesa. Anteriormente, y todos lo sabemos, como en otras épocas había estado en manos de religiosos, que por cierto, pues algunos muy cultos. Hoy no, la verdad, uno voltea a ver y no hay curas con esos rasgos de ilustración de otro tiempo. Bien, entonces cada vez más, a partir de la independencia, se va configurando la educación que conocemos como educación pública, ¿sí? Que atraviesa por la organización, obviamente, de las autoridades públicas. Y se hicieron intentos en la primera mitad del siglo XIX. Ahí tenemos, por ejemplo, toda esta reforma impulsada más o menos a partir de los 30 de Gómez Farías. Pero todo la mitad del siglo XIX es muy compleja. Pues casi no teníamos país, ¿no? Y no teníamos tampoco una configuración, estábamos en la construcción del Estado. ¿Sí? Fue muy lento, se atravesaron muchísimas cuestiones que voy a obviar, pero de tal manera que es hasta 1867 cuando se va a configurar lo que es el sistema educativo. Pero aún así, el alcance era muy limitado porque los recursos eran limitados, la organización era limitada, los gobiernos estaban medio organizados, y luego llegó Porfirio Díaz. Así es, hay una diversidad enorme y la educación estaba en manos de los estados, hay que decirlo, de los gobiernos estatales. Ahorita, por ejemplo, en el caso de Atravesando en Coahuila, pues la mitad del presupuesto es para la educación. Sin embargo, Candelaria, hay quienes dicen que la educación está mal en este país. Y además se ve cuando te das cuenta que no hay un sacerdote con ilustración. Digo, yo no conozco ninguno. El último que se llamaba Guevara, no sabía de Guevara. Entonces, y bueno, pues los jesuitas siguen siendo también ilustrados. Aquí no hay muchos jesuitas. Pero te decía yo, todo el mundo que piensa sobre la educación piensa que está mal. ¿A qué crees que con tantos recursos, porque la mitad del presupuesto, ¿por qué la educación? ¿Por qué no encontramos? Fíjate, ahorita que te iba a decir, te lo dije ese día. Te dije, mira, yo me he puesto a pensar
Y sí tengo muchos nombres de mujeres brillantes como tú, pero no tengo acceso, es decir, quizá ni siquiera quieran venir a sentarse aquí, pero no hay muchas, Candelaria, no hay mucha gente. Así como dijiste, los sacerdotes también se quedaron rezagadas las mujeres. En la Ciudad de México encuentras donde quiera mujeres que te hablan de cualquier cosa. Aquí no. Bueno, también hay una diversidad enorme. Yo creo que todo, y quisiera recalcarlo en esta conversación, lo que tiene que ver la diversidad, ¿sí? Entonces, hay una diversidad también enorme respecto a las ocupaciones de las mujeres, ¿no? Hay una mayoría que está en el recinto doméstico, pero el siglo XX pues, fue el siglo de la reivindicación de los derechos de las mujeres, de forma mucho más de las mujeres y de otros sectores, del voto, simplemente, exacto. ¿No? Hasta entonces tuvimos oportunidad porque yo lo que veo de votar. A mí me toca una generación en donde había la mitad de los estudiantes en preparatoria eran mujeres. En la universidad, carreras y yo estudié asistente. Pero, por ejemplo, ahora que soy otra vez estudiante, la mitad exactamente son mujeres. Y entonces, la mujer gana las posiciones perfectamente y se me hace que destaca mucho, pero tal vez su perfil se queda bajo o ellos prefieren mantenerlo bajo o se refugian en la academia porque fuera el mundo de los hombres sigue siendo como casi implacable, ¿no? Tienes toda la razón. Yo digo, padecemos el síndrome de Salomón. Es decir, no sé si ubicamos esto del síndrome de Salomón o Salomón. Como también en este sentido, ¿pero a qué se refiere ese símbolo? Guardado bajo perfil. ¿Ese símbolo a qué se refiere? Es un estudio que se hizo hace muchos años y reúne un grupo de jóvenes y entonces no voy a extenderme más, pero lo cierto es como derivado de ese estudio las personas tienden a hacer lo que hacen los otros. Ok. ¿Sí? La emulación. Exactamente, como aunque esté equivocado en esa prueba, sí, había un conjunto de personas pues asesoradas por el investigador y entonces todos, aunque estuviera equivocado, decían que estaba correcto. Y entonces traen, el que le hizo como... Algo así como en la política. Pues, algo así como en la política. En todos los casos... cuando él supo que todos decían que estaba correcto, él, aunque pensara que eso era incorrecto, se sumaba a los demás, aunque pensara y estuviera convencido de que... Entonces, también padecemos este síndrome de Salomón. Entonces, esto tiene que ver también como efectivamente las mujeres se han abierto espacio, la escolarización prácticamente con una diversidad enorme en el país, pero en estados como el nuestro, efectivamente, las mujeres pues hemos recorrido todo, digamos, el tramo de escolaridad. Los estudiantes son más consistentes, más persistentes, tal vez hasta más aplicadas. ¿Por qué? ¿Tú por qué piensas que por qué hacemos eso? Bueno, la gente, mis antecesores que son, estamos hablando de 100 años, mis antecesores siempre dijeron, y yo lo veo con mis nietos, que la mujer desde el principio es más despierta. Yo me sigo preguntando todavía, ¿cuándo es cuando la mujer se detiene? Porque es más despierta. Yo tengo 2 nietos de la misma edad, unos días, 4 semanas de diferencia, pero indiscutiblemente. La mujer es superior al niño en su desarrollo. La niña habla todo, el niño todavía no habla muy bien.
Bien, esto, Entonces, decía yo, ¿por qué las mujeres hacemos esto cuando, digamos, tenemos cargos en la escala, digamos, más de mayor responsabilidad? Porque además también es algo como generacional y moldeado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el neoliberalismo penetra con mucha fuerza, vamos a poner de ejemplo en la región sureste de Coahuila, Saltillo en particular, se empiezan a instalar maquiladoras que contrataban exclusivamente mujeres para poderles pagar menos. Bien. Y entonces el capitalismo usa a las mujeres para abaratar la mano de obra del local. Pero, fíjate la otra posición, las mujeres acceden a la seguridad social por ellas mismas, o sea, al seguro social y van haciendo una pensión. Acceden al Infonavit por ellas mismas y entonces se vuelven sujetos de crédito para una vivienda. Luego, les depositan su salario en un banco y entonces tienen acceso al Fonacot y al crédito directo bancario. O sea, se vuelven personalidades completas que antes estaban indexadas a un entorno familiar. Y hay a un varón dependencia. Hay otras razones que no solo se explican, digamos, por las relaciones económicas, laborales. El costo para la mujer ha sido muy alto, ¿sí? Para situarse como responsable de pues nomás consiguieron hasta ámbitos laborales. 50 y tantos el voto en México. El costo ha sido muy alto, por lo tanto las mujeres también adoptamos, digamos, una conducta más responsable, ¿sí? Es decir, al haber accedido a muchos espacios, incluso de nivel altamente, digamos, con altas responsabilidades, incluso tenemos que protegerlo. Ahorita los universitarios son primera generación de universitarios de sus familias. O sea, ese sigue siendo otro fenómeno. Y si es una mujer la que trae esa, digamos, responsabilidad en sus hombros por ser mujer, la primera universitaria de su familia, entonces también me imagino que eso la hace ser más enfocada y más... Sí, digamos que como nos costó tanto llegar a lo que hemos llegado, ahorita que lo protegemos. dijiste Una pregunta, por ejemplo, en este momento, por ley, hay candidaturas iguales y cargos iguales para mujeres. ¿Tú cómo opinas de eso? Por supuesto, estos espacios las mujeres hemos accedido a muchos espacios de la vida pública. Por mérito, ¿sí? por trayectorias, por... Algunas veces, otras no tanto, será por relación, pero, por ejemplo, en escolarización, pues ya hemos visto cómo hemos avanzado en nuestro estado, efectivamente, mucho más que en otros, ¿sí? Siempre hay que considerar la diversidad regional. Y hace poco vi una infografía que en el Facebook del rector de Salvador, y está claramente 50% mujeres, 50% varones. Pero en otros ámbitos, en el ámbito académico, bueno, hemos tratado de también tener una escolarización más avanzada. Pero cuando yo empiezo, digamos, en la universidad, muy pocas mujeres, por ejemplo, tenían maestría, ¿sí? Yo pude acceder mediante una beca de la Secretaría de Educación Pública a través de la universidad y tuve la fortuna de tener una excelente formación por el centro el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP, pues que hasta hoy en día está considerado no solo uno de los mejores en México, sino de Latinoamérica, pero siempre, desde que yo ingresé, era así. Entonces, hay académicas distinguidas ya, con una trayectoria por lo menos escolarizada hasta nivel de doctorado, pero todavía somos muy pocas y cada quien, y esto quiero señalarlo, son mujeres destacadas, las mujeres que han accedido a un doctorado y están en
también en tareas de investigación y docencia. Pero todo el sistema, digamos, tanto el educativo como lo que hay alrededor, pues nos ha llevado a concentrarnos cada vez más en cuestiones muy especializadas, de tal manera que estamos como entretenidas, digamos, nos ponemos como orejeras, ¿sí? Y dirigimos todo nuestro esfuerzo a eso que estamos haciendo en ese ámbito, que es muy respetado, pero entonces, ya con doctorado y mujeres en la docencia universitaria, pues tenemos necesariamente, si queremos acceder, los salarios son muy bajos, si queremos acceder a los estímulos que se otorgan en función de la producción, ¿sí?, de cada quien, pues entonces ahí están dedicadas a esa, digamos, demandas y a ese becas, cachito, sí. A ese cachito nada más. Entonces, por eso no las encontramos mucho, digamos, participando en con el resto voz en la esfera pública, Y además, en la política. y además no por son tan ejemplo. protagonistas, las mujeres no son protagonistas. Los hombres sí. se ocupan más, carnal. Los hombres tenemos más tiempo desocupado para... Sí, sí. Pues efectivamente, eso es otra cosa, ¿no? Las mujeres hacemos, pues, no sé, 10 cosas a la vez, tenemos, digamos, a nuestro cargo, Pues todos los hijos. regular la atención de el Pues recinto cuando menos de los doméstico hijos. y de los hijos. Por lo menos de los hijos. Y entonces la mujer viene y va, etcétera, etcétera. O sea, hay una carga ahí tremenda. Todavía no, en ese sentido no se logra esta colaboración de la pareja hacia este tipo de tareas. Y eso ¿no? ha evolucionado. Algo. Y el estudiar a la mujer a través de la historia, por ejemplo, no sé, en el caso del Ateneo, ¿cuántas alumnas había en las primeras generaciones? Ninguna en el siglo XIX. Ninguna. Mientras que en otros estados se abrieron bajo el modelo del Instituto Literario Científicos, que es, digamos, el modelo que se aplica para el impulso del Ateneo Fuente. El Atenas de México, de esa época de finales del siglo XIX. No, yo creo que más bien fue, o es muy hacia el final, o la popularizan en los primeros años del siglo XX, no lo tengo claro. ¿Tiene algún origen claro, un respaldo más o menos regular, o es una frase que siempre fue flotando en el imaginario saltillo? Puede ser, yo no, digo, la verdad no he visto evidencias que lo muestren, que lo demuestren, ¿no? Entonces, mientras que en otros estados, en estos institutos, se abrió la vía de la escolarización de las mujeres, pero por supuesto en los ámbitos considerados propios de la mujer, como es ser maestra. Ser ¿sí? maestra, o ser enfermera, o partera. Trabajadora social. Entonces no había estas especializaciones, prácticamente era partera, enfermera o ser maestra, ¿no? Pero en Coahuila no. ¿Y eso se da en la normal? ¿O la normal es donde se absorbe a la mujer y aquí entonces dejan de ingresar? Se intentó hacia los años de los 80 del siglo XIX abrir la formación de profesoras, que se requería indudablemente, y incluso en la ley quedó inscrito que iba a formar parte del Ateneo Fuente. Estamos hablando más o menos de la administración de Evaristo Madero. Pero no se logra, nunca se abrió, o sea, también hay muchos mitos en la historia. Las mujeres nunca ingresaron porque nunca se les dio oportunidad en el Ateneo Fuente. Fue de varones todo el siglo XIX y que yo sepa, la primera mujer... Un extraordinario dato es. La primera mujer que ingresa al Ateneo, y eso sería interesantísimo revisarlo, creo que es hasta 1924. La opción que se les dio a las mujeres fue en una institución aparte, que se concibió en principio para mujeres. En 1894 se abre la Escuela Normal de Profesores. ¿Sí? Ahora... Que es la misma esta que... Exactamente, el edificio es posterior.
Escuela normal. El edificio es posterior, pero digamos se abrió. El primer año fue para formar profesoras. Al segundo año, por supuesto, entraron perdón, al revés. No, el segundo año ya entraron los varones, ¿no? Y 16 alumnos que estaban becados en el Ateneo Fuente, digamos, prácticamente se les obligó, pues estaban becados. ¿Quieres seguir con tu beca? Te vas a ir a la normal, vamos a abrir la normal y te vas a ir a la normal. Entonces fueron 16 alumnos varones y desde entonces la Escuela Normal de Profesores es de dominio casi absoluto de las mujeres, aunque en todas las generaciones ingresa un grupo de varones. Ahora son minoría absoluta, o sea... Los varones. Los varones. Sí, siempre lo fueron. Esa era una profesión que tanto la familia como la sociedad aceptaba, pero ser maestra. Pero en muchas ocasiones el convertirse en profesor fue un factor de movilidad social para personas que querían seguir estudiando y que no podían o terminar la prepa o irse a la universidad, ¿no? Así es, es mi caso, y también es mi caso. Es decir, al cabo del tiempo, la normal obviamente se consolidó y se abrieron otras instituciones de formación docente como la Normal Superior, la Escuela para formar profesoras en preescolar, o la UPN, que es más actualización ya de profesores. Tenemos la Escuela Normal de Educación Física, es decir, se abre el abanico y la normal de especialización. Pero cuando yo estudié, prácticamente era la normal básica, así la conocemos, aunque es de formación de profesores de primaria, y la normal superior, que formaba y forma todavía profesores para la educación secundaria. Por eso yo te preguntaba, Candelaria, la mujer tiene mucho que ver en la educación, claro, de que estamos hablando, porque bueno, pues yo tuve puras maestras. No, yo nunca tuve en primaria un maestro, entonces ya con eso te digo todo. Claro. Entonces por eso te preguntaba yo, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que la educación anda mal. Por supuesto. Ok. ¿Qué pasó? Muy mal, bastante mal. ¿En qué momento fallamos? Sí. ¿Y para qué sirve la reforma? Que ahora, si gana AMLO, la van a disolver. Pues eso dice. Bueno, pero hay que ver lo que dicen que quiso decir. Y hay que ver si es consistente, si es que llega presidente con todo esto. Primero empezamos, ¿cómo va la educación? Fácil. ¿Por qué falló? ¿Cómo llegamos a este momento? Y luego ya después la reforma. Sí, mira, cada región, cada estado, pues tiene sus propios, problemas, problemáticas, causas de la educación. Yo les quiero decir que históricamente, a partir de que se forma el sistema educativo, llegamos tardíamente, porque en otros se inició en forma previa, aunque no les gusta que se diga eso, siempre se pondera que fuimos los primeros. Pues claro que no, en otros estados ya había este modelo con el que se hizo la Ateneo. Organiza el Ateneo Fuente, y ya estaba el Colegio Civil de Monterrey, que se fundó por ley en el 1857, pero empezó a operar 2 años después, 1859, pues ya estaba. En el caso de Durango, el Instituto Juárez de Durango, también ya estaba. ¿Sí? Como estaban en varias de las entidades, no en muchas, esto se va a generalizar en la segunda mitad del siglo XIX, y a partir de este impulso, de este modelo educativo, es que se configura la educación en Coahuila. Pero a lo que voy para responder a tu pregunta es, hacia final de Porfiriato, a fines de Porfiriato, estamos hablando de la primera década del siglo XX, se tuvieron y se hicieron, estudios y estadísticos, y resulta que éramos de los primeros. Es decir, llegamos tardíamente,
a configurar el sistema educativo, pues por nuestra propia configuración como región, que fue tardía también, pero para fines del porfiriato ocupábamos o algunos de los primeros 3 lugares, digamos, en alfabetización, aunque el país, digamos, en el país, pues, creo que, bueno, lo que ayudaba era que el 90% eran analfabetos, no algo así. Lengua 80. indígena, ni había gente así es. de pueblos de indios. Y tiene ¿no? que ver con nuestra historia también. No teníamos el lastre, digamos, Pues los nativos ya no los habíamos acabado. Ese registro, digamos, que en otros estados fue muy poderoso y que dejó también huella, por supuesto, que es toda esta cultura religiosa en la educación. Es decir, no teníamos ¿Tanta presencia? Tanta presencia. Por lo tanto, no arrastra, digamos, mucho como ese lastre colonial, digámoslo así. La verdad es que es muy difícil, les quiero comentar a quienes están asomando, es muy difícil hablar con los historiadores, porque te remontan al siglo XVIII para contestar a dónde falló la educación cuando las mujeres, y no estoy misógino no, nada más que una mujer, es la única, una mujer que estudia además la historia de las mujeres, es la única que puede responder ¿dónde fallaron? Vaya, ¿dónde fallaron la mayoría de las mujeres que estaban en la educación? ¿Dónde se falló? Fíjate, yo todavía me acuerdo, tuve extraordinarios maestros. Hoy yo no los veo por ninguna parte. En la universidad, por ejemplo, yo tuve extraordinarios maestros en la preparatoria. Luis Higueras, que a ti te han de sonar todos. Claro. Luis Higueras, don Mariano Narváez. Oye, los míos son muy buenos. Así. Mi profe es de mi escuela. Yo también puedo decir que tuve muy buenos maestros. Sí, exacto. No, digo, pero yo no los veo, no. Actualmente. Y yo por eso dije en la preparatoria. Porque finalmente, Jorge Arturo, es ahí. Por eso la preocupación por la juventud y la adolescencia, porque es ahí donde nos entra la chispa para lo que vamos a hacer, o para lo que vamos a defender, o para lo que vamos a querer. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde fallaron los maestros? O el sistema educativo, en fin, o todos los padres de familia, todo tiene que ver, o la sociedad misma. Exacto. Pues mira, yo señalaba cómo teníamos, por lo menos en términos de indicadores, y Coahuila, digamos, despegó bastante bien en organización del sistema educativo y se llegó a configurar hasta la universidad que pues cumplió 60 años, ¿no? Aunque sus escuelas son un poco más, algunas de sus escuelas son un poco más antiguas y bueno, el Ateneo también celebró sus 150 años. Bastante bien. Digamos en términos de comparado con otros estados, que son los estados pues, más pobres, más rezagados, hasta la fecha. Pero de unos años acá, esto tiene mucho que ver con cómo se concibió en los últimos sexenios la educación. A partir de, digamos, de la alternancia, se toman decisiones de Fox y de Calderón. Sí, Calderón. Se toman decisiones sobre educación, pues que la afectaron mucho de alguna manera. En todo el país, no solo en Coahuila, y creo más que en el sexenio de Calderón, cuando, bueno, pues el Bester les había echado la mano para llegar y por lo tanto la dirigente del CENTE pues tenía mucha, digamos, rebanadas del pastel. Claro. Entonces... A cambio de votos. A cambio de votos. Cuando se había intentado en épocas anteriores, le llamamos descolonizar a todas las instancias educativas de los estados con un trabajo bastante fino las secciones y quitar a los magisterial. Eran autoridades educativas, es decir, estaba colonizado las instancias de educación, llámese secretaría, llámese instituto, colonizado exactamente por el sindicato. Sí, el sindicato.
y no por el sindicato, sino los líderes magisteriales. Por eso, es decir, tenían ese espacio como secretarios de educación o como subsecretarios, los puestos más altos. En fin, llega el yerno del Bester y como subsecretario de educación básica. Es decir, en toda la parte la mayoría de la parte del pastel en educación básica, y como ahora pues es educación obligatoria hasta preparatoria, desde preescolar hasta preparatoria, lo que pasa es que eso pues la mayoría del sistema educativo está ahí. Lo que pasa es que esa obligación no se la han dicho a los muchachos que entran, porque se salen antes. O sea, eso de obligatoria, vamos a poner entre comillas, porque nadie obliga al muchacho. Bueno, obliga al Estado. Ayer acaba, ayer o antier acaba de decir Higinio González, que ahora es el secretario de Educación Pública, acaba de decir que de cada 10 personas, 4 que entran a primaria ya no llegan a terminarla, así es, o sea, no vayan a terminar. Ahí me quedó ni secundaria, la ni... cifra, no sé si esté bien citada o bien escrita o bien reporteada, porque de todas maneras dices, de cada 10, 60% termina una carrera. No. Así no dice la redacción. Sí, pero no dice así. ¿Por qué? Porque el final de la educación, ¿cuál es? La universitaria. Sí, claro. Es el final de la educación superior. Sí. De esta generación que ingresa desde primaria, digamos. Porque pues con educación profesional muy poco llega. El 60% se me hace genial porque sí, sería ¿cómo se llama? La fantasía hecha realidad. Esos son los números. Pero 60% terminan con una profesión. Mira, yo siempre he puesto en duda y prefiero, digamos, en términos de indicadores educativos, pues revisar lo que se ofrece y es público en otros sitios, como lo que ha hecho el INE, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o la propia Secretaría de Educación Pública, porque las cifras que dan aquí siempre las maquillan. Sí. ¿Sí? Pero entonces, imagínate que en términos de acceso a la educación, una cosa es acceder a la educación, el ingreso a la educación, pues más o menos tenemos cubierto. Sí, la cobertura es completa, vamos a ver. Pero ¿para quién es completa? Nada más para primaria y secundaria. Exacto. Y la eficiencia terminal en primaria y en secundaria, ahí ya empiezan las fallas. Sí, efectivamente. Pero lo trágico de nosotros, de la educación aquí en Coahuila, lo trágico está en que solamente más o menos el 50% de los jóvenes por cuya edad les corresponde estar en educación media superior. El 50 no está. El 50 no está. Entonces tenemos... ¡Qué tragedia! Pues es una tragedia. Eso es una tragedia. Yo con la verdadera cifra. O sea, eso es una tragedia. ¿Por qué? Porque los planteles ahí están, los profesores ahí están, el recurso ahí se fue a... Pero fíjate que también la educación se ha deteriorado en lo que mencionaba Candelaria. Es gratuita, ya no es gratuita la educación, tienen que aportar hasta para que limpien los baños en primaria. Es decir, ha terminado la laicidad, también laicidad, ha terminado. Ya no te ponen a rezar. No, pero la mitad de las, tú pregunta aquí alrededor, ¿dónde tienen los hijos? Y generalmente te van a decir en una escuela privada, aunque sea patito. Ahora, sí. La escuela siempre, digamos, los padres de familia, siempre hemos aportado a la educación si lo tienes en una escuela pública sí. Y digamos tanto en el medio urbano como en el rural. En un tiempo se llenaron las escuelas de los fierros, como yo le digo, las computadoras, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué implicó eso? Llevar la computadora a la escuela. Que los padres de familia tuvieron que aportar para poder enrejar todas las ventanas por los robos que existían según las computadoras, ¿no? En las secundarias no pagan el servicio de internet, la escuela, ni la SEP, ni el gobierno del estado. Y entonces los únicos que tienen su servicio de internet son las secretarias del director
Y digo, lo he checado como con 8 profesores que trabajan en una secundaria este año. Es lo que decía Candelaria. Entonces tú dices, ¿cómo un joven puede estar sin acceso a internet y siendo alumno de secundaria? O sea, en esta época... Sí, hay una aportación indudablemente de los padres de familia hacia la escuela. La gratuidad, digamos, es, pues no se cobra colegiatura, aunque a veces los mismos padres de familia se asocian y obligan de Humberto a la cuota. Te condonaron la cuota. Bueno, en tiempo de Riquelme te van a condonar. Aunque esté prohibido. pero sí aportan. De universidad y de prepa. Sí. Ahora, no aportan como colegiatura, pero aportan con insumos para la escuela. Pero yo insisto. Los techos, por ejemplo, de los patios. Se meten la mitad del presupuesto de Coahuila, la educación, además un chorro de lana más por lo que aportan los padres. Y la educación está las mal. pruebas PISA. Bueno, todas las pruebas PISA y enlace. Exactamente. Sí, para responder a sus preguntas, bueno, a partir de esto y de que el Yerno del Bester y todo un grupo del CENTE se apropia, digamos, de este espacio de la Secretaría de Educación Pública, se hacen algunas reformas, se hacen nuevos libros hechos con las patas. ¿Sí? De tal manera que cuando llega ya lo habíamos visto eso, pero qué bueno que lo recordaste. Este gobierno, ya con Peña Nieto, ¿verdad? Acuérdense que fue Chaufete el primer secretario de Educación, pero traían, digamos, un esquema, yo digo, como de tiro al blanco, y pusieron, ustedes me darán la razón, pusieron a la educación en la nota roja, ¿sí? En lugar de otras cuestiones sobre la educación, se trasladó a la nota roja. Era un político que quería aplacar al sindicato. Ese era el tiro. Tan al del CENTE como al de la CENTE, ¿verdad? Históricamente, ¿cuándo crees que hubo el último, a ver si entienden mi jiribilla, el último secretario de Educación que nosotros o tú reconoces como secretario de Educación por sus... Pues no el último, hay varios, Torres Bodet, por ejemplo. ¿De qué año estamos hablando para que le digas a la audiencia? Torres Bodet seguramente se me va el año. Pero fue después de la Revolución Mexicana. Sí, ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Después del 50. Ahora, yo te puedo decir por experiencia propia, yo trabajé en la Secretaría de Educación Pública. Sí. Y trabajé con el licenciado Miguel Limón, un excelente secretario de Educación. Había sido secretario de Gobernación, traía mucho colmillo para hacer reformas que faltaban y que no se habían hecho, como fue la formación de profesores, la reforma en las escuelas normales. Por 20 años, y a partir de que se fue con Jesús Silva Herzog, si mal no recuerdo, cuando se les dio por ley el nivel de licenciatura. Antes no lo tenían. Y desde entonces no se reformaba la educación normal. Justamente ahí es que me invitan a colaborar en la Secretaría de Educación Pública, pues por varias razones. Porque era profesora de todoterreno, digamos, había trabajado en medio rural, medio urbano, primaria, secundaria, en la universidad pedagógica y en formación de profesores en la parte pedagógica en la universidad. Y ya tenía mi doctorado. Pero entonces yo me invitaron, antes de esto, trabajé en la Secretaría de Educación Pública aquí en Coahuila, y siempre mi trabajo fue bastante, digamos, de carácter técnico, y echamos a andar un programa muy innovador que tiene que ver con la gestión escolar, y esto de poner al centro la escuela, que yo digo, bueno, en otras épocas, y lo que yo estudié respecto a la educación socialista en La Laguna, que fue mi tesis de maestría, el centro era la escuela. Exacto. ¿Sí? En un proyecto muy particular que se dio del cardenismo y en La Laguna, especialmente. Esto no sucedió, sus resultados que se observan en esta región, pues no se dieron en el país. Entonces, tenía que ver con esto de poner al centro la escuela, es decir, enfocarnos desde la escuela, no desde arriba.
al centro, es decir, por ejemplo, promover y que el alumno pues aprenda lo que tiene que aprender respecto a planes de programas de estudio, que sea el principal, digamos, la guía o ¿qué? La base. Que te centres en el alumno como profesor. Pero también tenía que ver con hacer que la escuela fuera como escuela, como comunidad, y el trabajo en equipo, y atendida también con los supervisores que tiene la escuela, que se enfocaran a la problemática de esa escuela. Y entonces la escuela podía hacer, digamos, sus propios planes de trabajo, y en función de eso podría haber financiamiento directo hacia la escuela. Sí, y además autofinanciamiento, porque además ellos sembraban en sus escuelas para comer, no les llevaban los desayunos. En el medio rural. En el medio rural. Pero, digamos, este proyecto lo piloteamos aquí en Coahuila. Viene el secretario de Educación, Miguel Limón, como vienen con su agenda un secretario de Educación, y una de esas actividades fue presentarle lo que se estaba haciendo en ese proyecto, y otro que fue, no se usaban las computadoras, por ejemplo. Nosotros innovamos en ese sentido y trabajamos en una serie de indicadores importantísimos sobre la educación. Es decir, pues tienes que tener elementos y diagnóstico bien fundado para decir, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer con educación, ¿no? ¿Y si funcionó eso? En fin, me invitaron, a presentarle al secretario de Educación. Con él venía el subsecretario Lafuentes Molinar, brillante, que era el subsecretario de Educación Básica, había sido mi maestro, y pues lo hice bien, de tal manera que en unos días me llamó mi maestro y me dijo: te tengo una propuesta, vamos a hacer la reforma de las escuelas normales, vamos a hacer una reforma integral y quiero que te hagas cargo. Me ofrecí una dirección general, en la jerarquía, etcétera. Y pues yo tenía el compromiso de lo que estaba haciendo en Coahuila, de tal manera que lo consulté, por supuesto, tanto con el secretario de Educación como con el gobernador. Pero Limón trabajaba en una forma muy fina. Él habló con el gobernador y, digamos, le solicitó que me prestara para trabajar y hacerme cargo de la reforma educativa. Entonces, pues fue halagador, porque siempre, pues es más del centro hacia los estados y no de personas expertas de un estado al centro. De tal manera que, me ocupé de la reforma de las escuelas normales, y fue un trabajo arduo de 24 horas, y claro, teníamos equipos trabajando en esto. No, yo estaba al cargo, pero había un equipo especializado trabajando en esto. Entonces, a lo que voy es esto. Por ejemplo, en la experiencia propia, yo te diría que esas autoridades de la Secretaría de Educación Pública realmente hicieron una reforma no solo de la educación normal, sino de la educación básica. Bueno, y eso, excelente reforma. ¿Cómo impactó en esas generaciones de profesores y de alumnos para ver después si hubo repunte al cabo de generación, y si después o no alcanzó a impactar? Porque en realidad ahorita en la OCDE somos el lugar 32 o de 34 o algo así, ¿no? Sí, hay una, digamos, hay como varias áreas en educación y como parte del sistema educativo en Coahuila, ¿sí? Y de atención de la Secretaría de Educación, que son una tragedia. Todos estos chamacos, que por cierto es el 41% de adolescentes entre 15 y 17 años de edad que no cursan la preparatoria. Entonces, y si lo ves desde otro lado, pues tampoco están trabajando.
Muchos de ellos no están trabajando. Son los llamados ninis, o más los llamados ninis. Entonces quiere decir que desde que sales de secundaria perdiste el 40. Bien, exactamente. Entonces, si nos vamos hacia atrás, pues había, o todavía existe, una alta deserción de la escuela secundaria. Pero no solo eso, no solo tenemos problemáticas dentro del sistema, sino todos aquellos que se han quedado rezagados, como estos de secundaria, y todos aquellos que no terminaron la primaria. Entonces, mira, te doy la cifra, de verdad nos vamos a sorprender. Son alrededor de 400,000 personas en Coahuila que no han terminado ni la primaria ni la secundaria. Pero, ¿y son de edades avanzadas? Como que dijeron de todas las edades. No, pero es que antes la cifra se iba quedando nada más entre los mayores, o sea, en su época no tenían acceso y se quedaron así, pero ahorita ya no quieren acceder a saber leer y escribir. Ahorita el 40% pero saliendo de esa es la tragedia. Exacto. Esa es la tragedia, que muchos jóvenes están en esa condición. Y en términos de alfabetización, sí tenemos, digamos, un indicador comparado con el nacional, digamos, son alrededor de 35,000 personas que saben leer y escribir. Aunque ahí hay un fenómeno muy raro, cuando Humberto y compañía se ocuparon de la educación para adultos, repartieron certificados de primaria y la cifra... Sí, pero ahí también lo puedes observar también desde lo que recoge el INEGI también. Es decir, hay otras fuentes para poder atemperar. Pero tú le vas a decir cifras que nos primaria terminada. Sí. Mira, en historia, por ejemplo, en historia, que es tu especialidad última, sabe, hace como 4 años o 5, no sé, Televisa hizo un ejercicio. El día de la independencia preguntó que si sabían. Estamos hablando claro, de universitarios de la UNAM. No estamos hablando ni siquiera de universitarios de la UAC, claro, que están a otro bajo nivel con respecto a la UNAM. Entonces, pues yo digo que la UNAM es de las peorcitas, ¿eh? Bueno, ya con eso tú sitúas a esta. No, sí. yo digo que la UNAM es peor. Bueno, los rankings importantes es la primera. Es la número 1. Y el ranking de Latinoamérica es de los mejores. Lo único que eleva el ranking de la UNAM es el número de investigadores y los recursos dedicados a la investigación. Depende de quién hace el ranking y qué criterios o qué indicadores tomen. Cuando tomas el resto de estas, hay un montón de universidades que lo rebasan. O sea, ¿por qué? Porque todo el recurso se va a la UNAM, precisamente. Pero también por el tamaño de la UNAM. Pero además nuestra universidad pesquera pública es la UNAM. El UNAM, como el Colegio de México, es un instituto muy prestigiado de investigadores. Pero yo lo que te iba a decir... ¿No te puedes quedar 14 años para graduarte? Sí, aquí también, nomás no te mueras y sacas tu título. Bueno, no sé. En todas partes. Pero te sacan a la tercera o la cuarta. Pero antes de terminar el programa, porque nos queda poco tiempo. Sí, exacto. Yo quisiera señalar otra tragedia educativa, ¿no? Que es, y tú mencionaste, cuando Humberto Moreira... secretario de Educación y luego fue gobernador, pues hubo un desastre en el sistema educativo. Es decir, amplió efectivamente, digamos, la secundaria, pero la tragedia es que se amplió a través de la telesecundaria, que es un modelo muy especial. Y la teleprepa. Y luego vino Rubén y telepreparatoria. A ver, no estaría mal si nos ajustamos realmente al modelo que está preparado para ofrecer ese tipo de educación. La señal nunca funciona. Eso solamente es a través de tecnología, digamos, ¿no? Sí. Y mira, las cifras no me dejarán mentir. La cantidad de telesecundarias que funcionan con 1 y 2 docentes en lugar de 3, como lo marca la norma, es 3 veces mayor en la entidad que la media nacional. ¿Sí? Es el producto de la crisis en las que nos metimos, ya ni siquiera nos gusta poner maestros completos. Y tampoco tenemos, digamos, en términos de las escuelas con computadora, estamos alejados de esa media, y ahora con la
telepreparatoria, pues, y bueno, otra cosa es quiénes son los maestros. Exacto. Esa es una. Bueno, pues son los que no encuentran profesionistas, que no encuentran trabajo en ningún lado, y pues aunque sea de profe, pues. Pero a lo que voy es esto, y no quiero dejarlo ir, es en este nuevo modelo educativo empezamos mal, desde un principio no tuvo nunca legitimidad, y desde un principio se criminalizó o se centraron en que los maestros tenían la culpa. Exacto. Y luego y por todo el proceso de evaluación los maestros se levantaron, por eso digo que se fue a la nota roja y todos vimos todas estas broncas, más allá de que esté uno o no de acuerdo con lo de la CENTE, digo, pero como pues les dieron palo, ¿no? Y para que la misma evaluación de la Secretaría, bueno, que hace el Instituto Nacional de Evaluación, posteriormente, los resultados de esa evaluación, resulta que el 80% de los maestros salieron con una capacidad suficiente, con conocimientos suficientes para atender la escuela. Dijiste, se supone. Muy poquitos de todos los que se evaluaron, muy poquitos, alrededor de 24,000 salieron en forma insuficiente, como lo categoriza ahí la evaluación del INE. Entonces se les cayó el todo. Discurso de que toda la culpa era de los profesores. Todo ese discurso se les cayó. Era obvio. El centro de las cuestiones pues era desbaratar supuestamente un liderazgo, porque no es desbaratar la estructura del CENTE tampoco, es quitar al Bester y poner uno a modo, que ha sido a modo, ¿sí? Y desarrollar posteriormente todo lo que tiene que ver una reforma educativa. Ahorita, el modelo educativo, es decir, planes, programas de estudio, libros de texto, no se han aplicado. ¿Por qué? Porque esa reforma fue tardía, cuando se empezó a cuestionar que si la reforma solo consistía en esta cuestión de la evaluación de los maestros. Esta reforma apenas, ¿qué dices? ¿Quién lo puede tolerar? ¿Cómo es posible que hasta septiembre, hasta agosto, septiembre, nuevo ciclo escolar, al término de un sexenio, se empieza a trabajar con nuevos planes y programas educativos y libros de texto? Es ridículo. La oferta de campaña es terminarla. En fin. Esa es la primera. Creo que podemos seguir conversando muchas cosas, pero que no, ya no tenemos tiempo. No, pero te voy a decir algo, a ver qué te parece. Nos faltó la historia, Candelaria. La historia, y nos faltaron precisar algunas cosas de educación. Invítenme otra vez. Exacto. No, vamos a hacer esto. Te vienes el próximo jueves y hablamos de lo que nos faltó. Claro. Como quieran. Sí, yo dispuesta. Sí. Porque, yo sí tengo voz, ¿eh? Sí, porque nos faltó la historia. Y la historia, para mí, que queremos explotar tu doctorado. A alguien le tiene que servir esto. Entonces, que ya que no le ha servido tanto a la educación, porque la verdad están sordos. Tú dijiste algo que a mí me pareció muy importante. Fíjate, empezando por eso. Los libros de texto están hechos con las manos. Los anteriores. Sí. Ahorita pues no los conocemos. Exacto. Entonces, ya con eso, lo que iba yo a comentarte, en ese ejercicio que hizo Televisa o el Milenio, no sé quién, le preguntaron a los universitarios, y había una pregunta, le hicieron José Ortiz de Domínguez. ¿Usted conoce a José Ortiz de Domínguez? Y de Domínguez, 4, uno que se atrevió a hablar. No. Dijo que si no era un tequila nuevo, el nombre de un tequila nuevo. Ya con eso te das cuenta. Bueno, que no la pregunten dentro de 3 años, porque menos gente. No, exacto. Y te voy a decir por qué. Ahora los alumnos están ausentes de su clase porque están en el teléfono. O sea, está la clase en marcha y el alumno no está ahí. Entonces hay que hablar también de los jóvenes. Exacto. También se nos queda pendiente esa parte. Ellos, antes, pues a lo mejor volteabas a ver al techo por la ventana o algo así y te evadías. Hoy no. Pero además hoy no tiene el maestro ninguna autoridad para decirle, oye, deja eso. Porque te contesta, no lo dejo. Bueno. ¿Por qué? Porque no quiero. Eso lo vamos a dejar pendiente. para Entonces, el próximo jueves te vienes. Con mucho gusto. Órale, pues. Te agradecemos mucho. Esperamos sus comentarios. La presencia de la doctora. Y como siempre, tenemos que agradecer a nuestro director Félix Riojas, a nuestro productor
Rafael Izquierdo. Pues no, nada más decir que finalmente te comiste la mitad de la plática hablando de la mujer. Y el pretexto fue eso, el club de Toby. Ahora como mujer, en la próxima nos vas a contar Claro, como historiadora. claro. ¿Y qué nos faltó de la Y educación? como educadora. Y Claro que les sí. vas a contar qué es eso del Club de Toby, porque... Ah, bueno, porque eran puros hombres, no ha venido ella la primera mujer. Bueno, sí, pero eso sale de una tira cómica. Ah, sí, de la tira- pequeña Ah, sí, Lulú. claro. Era Sí. un club en el que no se admitían las A mujeres. las mujeres. Por fin se admitió Todo- la voz todo de la tiene- mujer. todo tiene un contexto. En este programa. Y las nuevas generaciones tal vez no lo sepan. Sí, tal vez no lo saben. Era una cosa de nosotros. Sí, ya te rompimos Muchas el club gracias. de Toby y muchas gracias, Candelaria, por Muchas haber gracias venido a y te ustedes. esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.